mi papá falleció, tuvimos que venir acá por estar más cerca a mi mamá para no dejarla pues tan solita. Y ahí fue donde dijimos qué hacemos con ese dinero y ahí fue con tus consejos, con tus podcasts, ahí empezamos a ver cómo invertiríamos ese dinero. Hernán es un empleado bancario y Aleja, su esposa, una ama de casa con 2 niñas hermosas y han hecho un equipo increíble con el que han comprado ya 3 propiedades y otra la convirtieron en negocio. Nos cuentan hoy cómo hicieron ese cambio, cómo trabajan arrendando habitaciones, qué han aprendido, cuáles han sido sus errores, cuáles han sido las lecciones y los aciertos y cuál es el plan con el que en 3 años prácticamente ya tienen reemplazado el ingreso del esposo con bienes raíces. Increíble, en 3 años. Tú lo puedes hacer. Mira este podcast, está espectacular. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Bueno, Hernán y Aleja, mis queridos, ¿cómo están? Bien, Carlos. Hola, Carlos. Gusto en saludarlo. Cuéntame, ¿cómo estaban ustedes antes de tomar el programa? Bueno, antes de tomar el programa, pues estábamos un poco preocupados y un poquito pesados económicamente, porque teníamos una casa muy viejita. Yo la vendí, me daba arriendo, pero ese arriendo yo lo gastaba absolutamente todo. No ahorraba, no pensaba en invertir. Entonces, debido a que como ya no iba a recibir ese arriendo, me empecé a preocupar. Dije, ¿qué hago para administrar ese dinero que voy a recibir de esa venta de esa casa? Y en Google busqué cómo administrar el dinero y ahí fue donde encontré a Carlos Devis. Y ahí empezó todo. Entonces tú tenías tu salario y en ese momento tenían un apartamento en donde vivían que era propio, ¿o no? Sí, ahí estábamos viviendo en el propio. En el propio, sí. Y teníamos una casa arrendada, pero era ya muy viejita, el conjunto ya estaba muy feíto. Y ahí fue donde dijimos qué hacemos con ese dinero y ahí fue cuando con tus consejos, con tus podcasts, ahí empezamos a ver cómo invertiríamos ese dinero. Entonces comienzas y ¿qué hacen con esa plata? Pues ahí fue donde... Ingresamos al curso. Con esa plata ingresamos al curso, sí, exacto. Y Carlos nos dijo, con esa plata ustedes pueden comprar 3 apartamentos. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? No Para nos nosotros alcanza. no nos alcanza. Entonces ahí fue cuando Carlos nos explicó, escuchando sus podcasts en el curso de mentoría, y ahí fue donde empezamos con el primer apartamento. Realmente quien ha trabajado durísimo ahí es mi esposa. Ella fue la que buscó el apartamento, lo encontró con descuento y yo simplemente pues giré el cheque y pedí crédito también, obviamente. No, lo cuentas muy simple, pero yo sé que ustedes hicieron un trabajo increíble. Y si me permites, voy a hablar un poco de lo que recuerdo, Aleja, que tú estabas con esa angustia de ser ama de casa, que veías la situación financiera, que tenías tus hijas, que no te sabías qué hacer para ayudar a tu esposo y que tú pensabas, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo dónde voy a emprender todo esto? Y era como que no valorabas tu capacidad de comprar propiedades, ¿te acuerdas? Para mí fue admirable como tú lo hiciste. ¿Por qué no me recuerdas eso, por favor? Sí, Carlos, tienes toda la razón. Claro, uno está acá en la casa, tenemos 2 hijas y pues tantas ocupaciones pues de la misma casa. El trabajo del hogar es grande y uno termina la noche y sigue trabajando. Y yo decía, pero yo cómo más ayudo. Y la verdad para mí el curso, Carlos, tu mentoría, tus consejos, ha sido una gran bendición porque aparte que nos enseñas la parte económica, también nos enseñas mucho de mentalidad. Entonces eso es fundamental, empezar a creer también que sí, yo puedo hacer algo. Y bueno, y si tenía el tiempo, porque pues estaba acá en la casa, pues no estoy desocupada, pero sí, o sea, como que me agendaba para ir a buscar esos apartamentos y así fue, saliendo, organizándome, buscando y pues la verdad, de tanto buscar se encontraron 2 que fue muy rápido, fue cuando hicimos el primer podcast con Carlos que fue 2 apartamentos como en un mes. Pero yo recuerdo
Alexa, que tú salías a pie a buscar apartamentos. No era que buscabas en internet, sino que salías y... Cuéntanos cómo buscabas, por favor. Sí, yo iba a todas las porterías, tomaba nota, primero anotaba todos los que encontrara, me tomaba como unas 3 horas más o menos, buscando, caminando y anotando todos los avisos que estuviesen en venta, portería por portería, y ya luego de buscar un día, pues al otro día era llamar. Para la siguiente semana empezar a agendar. ¿Cuál era tu criterio en ese momento? Cuando tú llamabas, ¿qué preguntabas? Preguntaba pues el nombre de la persona, ¿cómo está? Mi nombre es Alexandra, estoy buscando un apartamento, cuántas habitaciones tiene, metros cuadrados, está arreglado ya el apartamento, de pronto le hace falta algo, cuánto vale la administración, el predial. Pues yo no lo preguntaba así seguido porque si no eso parecería pues como una entrevista telefónica, pero pues sí de una manera pues con empatía y pues gracias a Dios como que las personas por teléfono respondían bien, entonces pues no hubo inconveniente y las personas casi siempre responden bien. Sí, una sola vez sí una señora me dijo que, me dijo, pero usted me está haciendo es una entrevista o en realidad está interesada en el apartamento, y yo le dije pues las dos cosas, porque pues necesito conocer para saber si lo compro. Entonces se molestó con esa respuesta, me dijo, mire, sabe que yo se lo vendo si me paga en dólares. Yo, Esos son de los vendedores que no quieren vender. Yo me acuerdo, mi ex suegro tenían una casa y entonces todos querían venderla menos él. Y entonces cuando iban a mostrar la casa, él era encargado de mostrarla. Y cuando empezaba a mostrarla, bueno, pero por aquí está esta rejita porque se nos han entrado los ladrones 3 veces por ahí. Y aquí realmente eso lo tenemos ahí porque hay siempre ratas por los vecinos y no sé qué más. Y sacaba todo el mundo corriendo. Ese es un vendedor no vendedor, desmotivado. Muy desmotivado. Ok, y desde el punto de los números que buscabas. Bueno, con los números hacíamos la fórmula que nos enseñó Carlos y si ya me daba pues para ese tiempo más del 8%, porque ahorita pues con esta inflación ya tocó otro número. ¿Cuántos son los intereses allá? Ahorita la inflación está en 12%, 12, casi 13%, entonces pues está complicado. ¿Y los intereses están en eso, los intereses hipotecarios? Los intereses hipotecarios están más o menos al 20-22%. No puede ser. Sí, Carlos, entonces... 20, uy, no, imposible, increíble con eso. Está altísimo, pero bueno, ahí vamos. Este año básicamente nos estamos preparando para comprar el siguiente. Sí. Estamos poniéndonos bonitos para el banco y... Con los ingresos de las casas. ¿Ustedes ya superaron el salario de Hernán con los bienes o todavía no? Ya estamos casi nivelados. ¿Qué edad tienes tú, Hernán? 53 años. Imagínate, 53 años. Y tú vas a tener que trabajar todavía 10 o 12 años para la pensión. Y en 10 o 12 años van a tener ustedes por lo menos 4 o 5 apartamentos más. Imagínate. Y ya van a estar pagos los de atrás. Por otro lado, Aleja, con su talento, ya cada vez va a ir creciendo como su propio negocio, porque ya me dices que estás calificando para el banco y todo eso. Ay, sí, Carlos. Por ejemplo, los ingresos de este apartamento, el último, el que donde vivíamos nosotros, ya los contratos están a mi nombre y ya, digamos, los ingresos ellos me los envían es a mi cuenta. Entonces, con eso lo que queremos es ya empezar a ponerme así bonita para ya ir al banco y también ya sacar el crédito y empezar también, pues ya ojalá y no sea 1 al año, sino más. Así va a empezar. Pero yo me acuerdo que tú comenzaste con una fórmula creativa para arrendar habitaciones. ¿Cómo era que ustedes trabajaban con los primeros apartamentos? Ahorita ya hemos cambiado varias cosas, pero en ese tiempo nosotros... Las habitaciones eran muy sencillas, simplemente era la habitación, la cama, sin sábanas, sin nada, simplemente la cama, sí, había televisor, el internet, pero el más bajo, y el aseo pues no había. Y no más solo publicamos por Marketplace, por Facebook. O sea que la estrategia es arrendar habitaciones. Arrendar por habitación. Habitaciones amobladas, Carlos. ¿Y los servicios los pagaban ustedes o Sí,
nosotros pagamos los servicios, sino que bueno, pues a través del tiempo hemos mejorado varias cosas, hemos cambiado, hemos ampliado el contrato, lo hemos mejorado también. ¿Qué errores cometían y cómo los corrigieron? Los arrendatarios, al principio pues nos afanábamos mucho en que tomaran rápido el arriendo porque uno se desespera de que cómo así, que nadie llega, entonces como que uno le entrega rápido a A cualquiera. Sí, pero gracias a Dios no nos fue mal, pero de todas formas sí, Carlos un día nos dijo, ¿por qué no le suben? Y nosotros no, eso, no van a pagar más, eso no se puede, porque así es el sector, en eso están los valores. Ahorita nosotros estamos, en comparación con la competencia, nuestras habitaciones son más costosas que las de ellos, pero son súper diferentes. Agregamos más valor y de verdad que parecen Airbnb, solamente que es por habitaciones. Realmente ahorita estamos colocando internet a muy alta velocidad, mejor colchón, ponemos sábanas, ponemos más bonito el apartamento y algo que agregamos también que al principio no lo hacíamos, que no teníamos el aseo en las habitaciones, se suponía que los arrendatarios aseaban, pero cuando nos entregaban las habitaciones eso era tremendo, pues nos dimos cuenta de la necesidad de adicionar aseo y al principio lo hicimos una vez al mes, eso nos permitió aumentar el valor del canon de arriendo, pero cubríamos el sueldo de la persona más los implementos del aseo y nos daba la rentabilidad. Ahorita ya lo aumentamos a cada 15 días el aseo, obviamente aumentamos el canon del arrendamiento, eso nos ha aumentado la rentabilidad y en el último apartamento que adquirimos el año pasado, que es el de estrato 4 aquí en Colombia, en ese sí ya comenzamos este año con aseo semanal y obviamente incrementamos un poco más el arriendo y la rentabilidad de ese apartamento está muy buena y hemos notado que servir a los arrendatarios es lo que nos ha dado más rentabilidad. Exacto, y esa es una de las cosas también que yo he aprendido y de verdad con experiencia costosa, es que como yo tengo propiedades y casas que son de estrato popular, a veces estaban funcionales pero no modernizadas. Entonces lo que yo aprendí fue que si yo le metía lo máximo, si yo volvía lo mejor que podía hacer esa propiedad, podría tener una rentabilidad grande. Ahorita acabo de terminar un apartamento que tenía una renta de $800 a $900 y le metí $30,000 y la renta sube a 1,400. O sea que son $500 de diferencia, son $6,000 al año de diferencia, que es casi el 50% del aumento de la renta, ¿sí? De 6,000 y me costó 30,000 la renovación, es una rentabilidad aproximadamente del 25% y uno puede cobrar mucho más y además tiene mejores inquilinos. Ay, sí, son súper diferentes, sí, Carlos. Sí, porque si la gente paga más por vivir, quiere decir que se cuida. O sea, si yo te cuido, pago por un ambiente bonito, pues voy a hacer lo mejor por tener ese ambiente bonito. Una ventaja del arriendo de habitaciones para mí, primero, que no tenemos problema de los contratos de arrendamiento, que tengo que ir al juzgado, no sé cuántos años para que lo saquen, no sé qué. Segundo, que yo puedo subir los precios, hacer contratos mucho más flexibles, que eso es muy bueno. Y tercero, que como puedo mover más mis inquilinos, pues es más fácil ir quedándome con los buenos. Y las desventajas son pues que yo tengo que tener cierto nivel de administración, como usted dice, limpiar o arreglar y todo eso. Y eso es, básicamente. ¿Qué opinan? Sí, Carlos, tienes toda la razón. La verdad, lo del tema de la administración me gusta mucho. O sea, mi esposo es el encargado de todos los pagos de los apartamentos, pero yo soy la que hago las entrevistas, yo los entrevisto súper bien, hago todas las referenciaciones de sus empleos, verifico que de verdad sea quien trabaje allí, hablo con los jefes, adicional también busco la referencia personal, familiar, también miro los antecedentes disciplinarios, varias cosas. Al principio, Carlos, sí era yo la que hacía el aseo, pero ahora ya tenemos una persona que nos ayuda. También la ventaja que tenemos, Carlos, es que hemos generado también una buena confianza en los arrendatarios que hemos tenido. Algunos se han ido porque se tienen que ir por temas de trabajo y nos recomiendan a otros arrendatarios. Un arrendatario también tuvo que irse a otra ciudad de aquí de Colombia, regresó y está otra vez en una de nuestras habitaciones. Prefirió la nuestra
muestra que es en estrato 2 en Colombia, porque ya nos conoce a nosotros. Entonces, ese trabajo es bonito porque la gente se siente agradecida. Entonces viven cómodos y no, esto nos ha gustado mucho. No obstante, este año queremos de pronto comprar un aparta estudio para ponerlo en Airbnb. Vamos a ver, eso es lo que tenemos como el plan de hacerlo. Entonces van a buscar un aparta estudio para el Airbnb porque es más, supuestamente es más rentable. Sí, señor. Un poquito más rápido. Es un poquito más rápido, sí. Exacto. Bueno, antes de comenzar estamos hablando de cómo se habían movido del apartamento de donde estaban y lo habían rentado. ¿Por qué no me cuentan de eso? Lo que pasa es que mi papá falleció, entonces tuvimos que venir acá a este lugar donde estamos ahora por estar más cerca a mi mamá para no dejarla pues tan solita, porque pues bueno, está sola y dijimos acompañarla y porque están las niñas y entonces las niñas pues es un regalo para ella, entonces por eso nos vinimos a vivir acá y dijimos pues bueno, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y pongamos a funcionar ese apartamento donde vivíamos. Bueno, primero felicitaciones por eso, realmente esa generosidad de incomodarse para poder estar cerca de la mamá. Y felicitaciones, Hernán, porque también es una generosidad con tu esposa y con tu suegra, hermoso eso. Pero miremoslo en ese momento como negocio. ¿Cómo eso es un negocio? ¿Y cómo eso tiene sentido para ustedes como negocio? Pues porque lo escuchamos en una de las tantas charlas de la mentoría de que los apartamentos propios o las casas propias generalmente son pasivos, y cuando sucedió lo de mi suegro y venir a acompañar a mi suegra, entonces nos pusimos a pensar con mi esposa, no, pues utilicemos ese conocimiento que hemos adquirido, y nos dio por remodelar el apartamento. En la sala le construimos una habitación y esa habitación es la más apetecida, es la segunda más apetecida porque es un baño compartido, o sea, 3 habitaciones comparten un baño y está la habitación principal con su baño propio, pero esa habitación que hicimos en la sala es más bonita, es más grande, tiene un balcón más grande y es la que más apetecen después de la que tiene el baño privado. Entonces nos ha generado una gran rentabilidad también, tanto que yo he podido hacer abonos a capital al crédito de remodelación y ya lo llevo más del 50% pagado y con una buena rentabilidad. Y adicionalmente arrendé el parqueadero y el parqueadero pues también nos está dando un ingreso ahí. Entonces para nosotros fue un negocio muy bueno y bueno, pues ahí estamos tratando de capitalizar para el siguiente apartamento este año, Dios mediante. ¿Qué costo financiero tiene ese préstamo de remodelación? Ese está al 14.23% efectivo anual. ¿Cuánto deben en este momento? Solicité un crédito de 60 millones hace 6 meses y ya ahorita me queda un saldo de 26 millones. ¿Y cuánto tienen de ahorros? En este momento tenemos de ahorros 15 millones de pesos, porque es que he ido abonando a capital a ese crédito. Que es lo que planeamos con mi esposa, este año tratar de pagar ese crédito lo más rápido posible, incluso utilizando cesantías de donde yo trabajo, para poderlo terminar de pagar en unos 4 o 5 meses y volverme a presentar con el mismo banco en donde hice el crédito de remodelación, pero ya con el cupo completo. ¿Cuánto están pagando ustedes mensualmente al crédito? Estoy pagando 373,000 pesos colombianos. ¿Y cuánto estás abonando? Estoy más o menos poniendo 2 millones de pesos de abono a capital. ¿Cuántos son los ahorros que no son contingencia? Entre 1.000.000 y 1.200.000. Y estás pagando 360.000 de cuota. 373,000 de cuota. O sea, son 3.360.000 lo que tienes de capacidad de ahorro. Así es. ¿Y de los otros apartamentos les queda plata? También allá nos queda un flujo mensual más o menos de 350,000 pesos mensuales de los otros, de los que son de estrato 2. ¿Por cada uno? Por cada uno. Son 1.050.000. Sí, señor. Porque en esos apartamentos sí tenemos deuda con el banco, que es la deuda buena, que son lo que está pagando los arrendatarios. Bueno, primero, antes de mirar esos números, felicitaciones, porque eso es convertir un apartamento costoso en un ingreso pasivo. O sea, ¿ese cuánto les está dando ingreso pasivo ese apartamento? Yo lo tengo en rentabilidad, Carlos, no recuerdo, me tocaría mirar los números. Más o menos la rentabilidad de ese apartamento está dando un 80% de rentabilidad. Impresionante. Bueno, sí. Porque mira, lo que yo les diría es esto, en vez de decir paguemos la deuda para tomar otra, ahorita que ya no es el 12%, sino el 20% que ustedes me están diciendo, sí, señor. Que ustedes ahorita si tienen 4.400.000, estos 4.400.000 les permite pagar en 6 meses los 26 millones, ¿de acuerdo? Sí. Pero lo lindo de eso es que de ahí en adelante pueden ahorrar 52 millones de pesos al año
que eso les daría la base para que ustedes no tengan que usar los créditos de consumo. ¿De acuerdo? Porque a corto plazo, si el interés es caro y ustedes están comprando realmente 100% apalancados, es primero muy arriesgado y segundo, increíblemente costoso. Entonces demoran un poquito la compra del próximo apartamento, pero lo hacen de una forma mucho más sólida. Ok. El crédito que tenemos de remodelación es con garantía hipotecaria, ¿no? Imagínate. Es esa 20 años. No importa, pero es un interés costoso, ¿me entiendes? Pero si Sí. ustedes, por ejemplo, tienen ahorita un ahorro, porque no había tenido en cuenta el ahorro, si tienen el ahorro, si gastan, dejan el fondo de emergencia que ustedes quieren, invierten la mayoría de los ahorros más este pago mensual de los 4.4 o 4 millones de pesos, ustedes podrían salir en 3, 4 meses de esa deuda. Correcto, así es. Sí, Sí, Y entonces señor. van a crecer mucho más sólidos, ¿no les parece? Bien, sí, sí, Carlos, sí. me Porque parece bien. se van a demorar en comprar el próximo un año más, pero ustedes lo van a hacer con mucho más solidez, no usando el crédito de remodelación, ¿entienden? Ah, ¿Para qué le van a regalar al banco el 15 o el 20% de la plata? Esperan un poquito, porque el objetivo es que vayan creciendo sólidamente. ¿Qué les parece? no, está buena la idea. Bueno, la última pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo ha transformado la relación, la comunicación entre ustedes, el trabajo en los negocios? Como que cada uno ya sabe que es bueno en algo y entonces yo confío en que Hernán lo hace muy bien y pues yo creo que él también confía en lo que yo hago y nos gusta pues el trabajo, aunque bueno, la verdad sí quisiéramos más adelante delegar, pero por ahora yo lo hago, lo estamos haciendo con todo gusto, es chévere, es bonito. ¿Y cómo manejan los desafíos cuando tienen desacuerdos en la parte financiera? ¿Cuál es la estrategia que usan? Bueno, pues hasta ahora no hemos tenido, digamos así, diferencias fuertes en esa parte, ¿no? Creo que ahorita nos entendemos muy bien con mi esposa de que tenemos que estar, digamos, ajustados al presupuesto que tenemos para poder seguir creciendo. Pues he ido aprendiendo, ¿no, Carlos? Porque yo antes sí no era así de comprensiva. Ahorita pues ya estoy comprendiendo más, pero antes no. Yo me acuerdo que cuando recién conocimos a Carlos y todo, no, claro, yo solo quería era viajar, ropa y comer y en restaurante. Sí. Pero no, ya he ido cambiando porque pues bueno, él también ha sido muy paciente conmigo, demasiado paciente, y yo eso sí te lo agradezco un montón porque él me ayuda, él me enseña y me muestra con de verdad mucha paciencia, Carlos. Entonces, pues, ¿cómo no lo voy a entender? Creemos que armamos un buen equipo de trabajo. Ella es la que prácticamente administra los apartamentos, es la dueña, pero también es la administradora. Yo soy el que, entre comillas, trato de mejorar la parte de los números, porque esto es interesante, hay que tener una inteligencia, mejor dicho, para poder hacer estos números. No es del otro mundo, pero hay que tener cuidado. Y en esa parte me siento muy apoyado con ella y vamos a ver este año, Dios nos permita la siguiente propiedad, pues para poder ella seguir administrando las propiedades y más adelante Dios nos lo permita entregar en administración, porque tiene su complejidad, pero es interesante. Bueno, genial. Y mire, no dejen de buscar financiación del dueño, no dejen de buscar negocios creativos, porque a veces uno se le olvida que existe eso y nos sigue buscando. Bueno, los felicito. ¿Qué consejo cada uno le daría a una pareja que tiene un sueldo y que apenas les alcanza para vivir y que la señora o el señor no saben qué hacer más? Bueno, yo diría que por favor ahorren los dos, saquen un ahorrito para que entren al curso de Carlos, porque de verdad que Carlos es muy bueno, es un curso muy excelente. Gracias a este curso, a Carlos y todos los mentores que allí están, es que de verdad se nos ha abierto pues más puertas y cada vez pues uno aprende más. Y esto es de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, porque uno de verdad que no se las sabe todas. Siempre hay que estar aprendiendo. Muchas gracias. Y Hernán. Y el consejo que yo puedo dar ahí es que entre en un curso de mentoría, de educación financiera. Es importante llevar los números, porque la economía de un hogar es una empresa, y eso es lo que yo no entendía eso, y ahorita yo llevo los números de lo que se gasta aquí en la casa, de lo que se gasta en cada apartamento, y es muy importante controlar eso, esos números en la mentoría nos dieron esas fórmulas,
y ahí es donde uno ve, estoy gastando más en esto, hay que reducir gastos, esto es muy clave para hacerlo. Y definitivamente, sin esa educación financiera, en 3 años no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Muchas Es importante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, te quiero decir que tienes todo para lograr lo que tú quieres, que realmente los recursos están. Si tú aplicas estas fórmulas sencillas que no son secretos, pero es que no puedo comprar la mentoría. Bueno, mira los videos o tal vez mira el libro de Un inmueble al año no hace daño, que aquí está el link o lo puedes encontrar en las librerías. Es una inversión mínima, mínima, mínima para que tú cambies tu vida financiera y tú realmente logres lo que tú te mereces en tu vida. Porque estoy seguro que el problema tuyo no es de trabajar duro, ni el no querer salir adelante. Si tú trabajas duro y tú quieres salir adelante y quieres hacer lo mejor posible, lo único que te falta es la estrategia, las técnicas, la educación financiera, y empieza o viendo videos o el curso o entrando a uno de mis programas, o hay otros programas, pero busca educarte financieramente porque te recuerdo, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te espero en mi próximo video.